¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos a Zona Crítica como todos los domingos por la pantalla de Somos Santa Fe, Somos Paraná. Faltan muy pocos días, 15 días para que los argentinos podamos decidir por primera vez en balotaje a quién será nuestro futuro presidente. Un momento histórico para todos nosotros, para los jóvenes que nacimos un poco antes de la recuperación de la democracia. Y que sabemos por la tradición oral y por los que nos contaron y por la historia misma de lo dificultoso que fue esa recuperación en el año 1983 y que sabemos además que los gobiernos democráticos tuvieron claros y oscuros y algunos de ellos, tal vez los años 90, como ahora se los denomina, tal vez fueron los años en que peor se pudo ubicar a la Argentina en materia social. Esto, bueno, hay todo como una especie de fantasma en este contexto novedoso para todos los argentinos, que es el contexto del balotaje, en el cual se van a enfrentar a Mauricio Macri por el PRO, aparentemente el que llevaría las chances principales, según las encuestas, y Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria, o del peronismo, o del peronismo dentro del Frente para la Victoria. Decía que hay como un fantasma que sobrevuela permanentemente sobre volver a los 90, ¿no? Y uno se pregunta, definitivamente, ¿qué es volver a los 90? Porque muchos de los que nacieron en los 90 y nos están viendo hoy, no recuerdan, tal vez, o no le contaron, tal vez, qué significaba esa expresión. A mí me parece que hay de un lado y de otro hay una matriz noventista, ciertamente. Uno fue empresario en los 90, Mauricio Macri, otro fue funcionario en los 90, Daniel Scioli, pero los dos han tenido un recorrido de un tiempo a esta parte con vuelo propio. Evidentemente Daniel Scioli, dentro del Frente para la Victoria, acompañó medidas que eran contrapuestas a las medidas de los 90. Y también Mauricio Macri llevó adelante, fue candidato una vez a jefe de gobierno de Buenos Aires y perdió, siguió siendo candidato, ganó y fue reelecto en Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que la Ciudad de Buenos Aires no es Roma, no está prendida a fuego la Ciudad de Buenos Aires, gana con el 60% de los votos de sus ciudadanos que lo eligen elección tras elección. Y ciertamente tiene algo para mostrar, les guste o no, a quienes los van a votar, y por supuesto les guste o no a quienes no lo van a votar a Macri. Es decir, hay dos miradas de los 90 en el cual fueron protagonistas estos dos personajes, estos dos presidenciables, pero además hay todo un recorrido desde entonces a esta parte que nos ubica con otra espalda y con otro recorrido mucho más interesante aún. Entonces nos preguntábamos qué interesante sería escuchar la mirada de dos personas, dos jóvenes santafesinos, militantes del PRO, uno del PRO, otro del sciolismo a partir del grupo Descartes, dos miradas desde Santa Fe hacia la Nación, o una mirada mucho más grande, que puede ser la mirada provincial, porque no solamente Santa Fe se termina en la circunvalación, sino que pueden tener una mirada mucho más interesante acerca de lo que están pensando y planeando en el caso de que cada uno de sus predilectos llegue a ser presidente. Va a ser uno, obviamente, están muy parejas las encuestas, hay encuestas que lo dan un poco arriba a Macri en este contexto, falta mucho por recorrer, una campaña que todavía tiene poco más de 10 días por delante. Está con nosotros Matías Dalla Fontana. ¿Qué tal, Matías? Gracias por haber venido. Muy bien, Héctor, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muchas gracias por venir un domingo, que siempre es doblemente gracias, le decimos a todos los invitados, porque uno deja la familia, deja la comodidad, el confort, tal vez tiene otros planes, pero charlar de política está bueno siempre. Y un conocido nuestro que siempre ha dicho que sí en los debates, siempre, eso se lo reconozco, porque siempre está participando, que es Tomás Norman, concejal santafesino y militante del PRO de hace mucho tiempo también. Gracias, Tomás, por haber venido. No, gracias a vos, Héctor. De verdad te lo agradezco, porque siempre que te invitamos, salvo que nunca tuviste un problema, pero siempre, ya sabemos que si Tomás Norman no puede venir es porque le pasó algo realmente importante, porque no podía. Cada vez que mencionan los 90, así muy genéricamente, ojo con los 90, ojo que este candidato estuvo de este lado del mostrador en los 90, ojo porque aquel también fue funcionario en los 90. ¿Vale la pena hablar de los 90 en el presente?
¿O pensás que muchas veces Tomás es un cuco sobredimensionado? A ver, que se la pasó mal en los 90, sobre todo No hay fines duda. de los 90, no hay duda, hasta por experiencia personal, familiarmente. Y me parece que no, que hay que empezar a mirar para adelante, para el futuro, que es lo que todos estamos necesitando hoy. Necesitamos futuro, necesitamos una expectativa de oportunidades. Y por ahí, cuando se habla de si votás a Mauricio, volvemos a los 90, en realidad lo que se está queriendo meter es miedo, es temor, es la famosa campaña del terror en la que a mucha gente, a través de mentiras, se le están diciendo cosas para que no lo voten a Mauricio Macri, de las más insólitas, a punto tal que por suerte, digamos, la gente se dio cuenta de que esto es verdaderamente, hay una campaña detrás de esto tratando de desprestigiar, que es de alguna manera lo que hizo también Dilma Rousseff para ganar el balotaje hace pocos meses en Brasil. Y fíjate qué cosa, ¿no? Dilma fue la que después termina siendo el gran ajuste. Y fíjate cómo con una gran mentira y termina pasando exactamente lo contrario a lo que te iban a decir. Y si hablamos de los 90, tendríamos que ponernos a repasar hoy todos los que están en la grilla del Frente para la Victoria, fueron funcionarios o fueron diputados o fueron senadores del gobierno de ese momento, de Carlos Menem. De hecho, estamos hablando del gobierno peronista y hoy el Frente para la Victoria es el gobierno peronista también, que de alguna manera sigue estando, digamos. Aníbal Fernández estaba con Menem, mismo Scioli estaba con Menem, mismo Cristina estaba con Menem. O sea, me parece que es una jugada sucia que no tiene sentido, que no suma, que me parece que lo que tiene que sumar es ver qué hacemos de acá para adelante, cómo empezamos a unir a los argentinos y cómo empezamos a tomar los temas centrales que hasta ahora, lamentablemente, todavía la democracia no ha terminado de saldar su deuda con la ciudadanía. Esos son los grandes desafíos que vienen por delante. Matías, Frente para la Victoria intenta plantarla, la idea del fantasma de los 90, como decía recién Tomás Norman, o crees que es solamente una especie de aviso lo que están planteando? No, hay que ser muy objetivo y muy asertivo y con mucha más claridad conceptual, me parece. Dar a conocer al conjunto de la sociedad y al pueblo que no se puede volver a los 90 porque nosotros estamos avanzando hacia el futuro y eso es inexorable. Lo que sí es posible explicar es en qué consisten algunas políticas liberales y cuáles son sus efectos sobre el conjunto de la sociedad y sobre todo sobre los sectores populares y los trabajadores. En eso hay que ser muy claro. Campaña del terror es decir Carrió que a Scioli lo iban a matar para que gobierne Zanini. Me parece que eso es prácticamente de un terrorismo amoral y eso sí es sentar determinados fantasmas que no se condicen con el espíritu de la democracia. Con respecto a la cuestión conceptual de hacia dónde hay que ir y hacia dónde no, han sido claros dirigentes de todo el espectro político, no solo del peronismo. Más allá de las manifestaciones institucionales de sus cuerpos orgánicos partidarios o frentistas, más allá, por ejemplo, de lo que ha dicho el socialismo, Bonfatti fue muy claro al decir que no quiere retroceder al neoliberalismo, el Palo Oliver, Jorge Gen, Mariano Cubertino, un dirigente local, otros dirigentes del radicalismo lo han hecho. Griselda Tesio, se me ocurre. Griselda Tesio, con lo cual me parece que hay una claridad con respecto a en qué consisten los rumbos que el país no tiene que volver a tomar. Esto es, para hablarlo concretamente, decir que las paritarias, que son un elemento de distribución de los recursos del conjunto de la sociedad, son un dispositivo fascista, como ha dicho uno de los economistas estrella del PRO, es volver al liberalismo. Plantear una devaluación del 60%, como planteó Melconian, es licuar el salario de los trabajadores. Decir Michetti que no va a votar o no votaría la asignación universal por hijo es apuntar a uno de los resortes del corazón de la recuperación del Estado en beneficio de los que menos tienen, en especial de la niñez. Decir Macri que los gays y las lesbianas son enfermos es ir al corazón de la discriminación. Decir que las pibas se embarazan
para cobrar un manguito más con la asignación universal es de una brutalidad que no se condice con el más mínimo nivel de humanismo y de argentinidad. Entonces, hay un conjunto de elementos que tienen que ver con una visión de la política que no son una fantasía. Los pueblos no son tontos. La preocupación de los sindicatos tiene que ver con esto, la preocupación de las pymes ante una posibilidad de una apertura irrestricta hacia el mercado externo que implique el ingreso de productos importados con el consecuente desmantelamiento del sistema productivo y la desindustrialización consecuente, como se dio en los 90 con el gobierno de Reutemann en la provincia de Santa Fe, me parece que no son fantasmas. Yo recuerdo los documentos que publicaba los diversos centros de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL sobre las consecuencias de los 90 en el tejido industrial de la provincia de Santa Fe, y hablaban de una desimplicación selectiva del Estado y un barrimiento de todo el tejido industrial de la provincia, dando cuenta de en qué había consistido la administración de Reutemann, de Marcier en esta provincia. Entonces, decir que eso, que significó descuento de jubilados, desempleo, descuento de los docentes, tercerizaciones, flexibilización laboral, son fantasmas. A mí me gusta hablar de la política en términos objetivos, no hacer leña de cuestiones pero personales. No cargo, pero son elementos concretos de la política. Estás hablando de las cosas que sucedieron en los 90 bajo el peronismo, que todos los funcionarios que estaban, que hoy están en el kirchnerismo, estaban con Carlos Menem y defendían las políticas de Carlos Menem. Por eso aclaré. Mauricio Macri no estaba ejerciendo ningún tipo de función pública, no había sido elegido por ningún ciudadano, no se había sometido a nada de todas esas cosas. No. Ha provocado que se involucre un montón de gente. Y vos estás hablando de volver a los 90. No, nosotros no estamos hablando de volver a los 90. Y te digo más, si hablamos de que ojalá no haya paritarias, y lo digo desde el punto de vista de que las paritarias existen porque hay inflación, que se come el bolsillo de los trabajadores. Si no, no habría inflación, si no, no habría paritarias como hay en todos los países donde no hay inflación. No, para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es empezar a sacarle la pata de encima a todos nuestros productores, porque hoy, los otros días hablaba con un productor santafesino de una pyme del cordón semi-industrial de la ciudad de Santa Fe, que me explicaba su situación claramente y que es la misma que se reproduce en un montón de pymes industriales y que tienen que ver con los exportadores, que tiene que ver con que ese exportador, que en el caso vamos a poner el ejemplo de que hacía envases de plástico, para no dar el detalle de quién puede llegar a ser, a él le cobraban ganancias, lógicamente, es lo que pasa en cualquier lugar del mundo, pero además le cobran retenciones, hay restricciones a la exportación. Además, lo que él vende en dólares, cuando a él se lo pagan, los dólares se lo queda el gobierno y a él se lo pagan, ¿cómo? En pesos al dólar oficial. Con lo cual, si no sos una multinacional que tiene una gran espalda, no te la bancás. ¿Y cuáles son tus opciones si no sos de esas grandes multinacionales? Y o cerrás, o te achicás, o te vas del país. Ahora, y eso es lo que no tiene que suceder. Por ejemplo, lo que decía Matías recién, Tomás, que hay economistas o dirigentes que representan cierto lobby, que a veces operan como alter ego del candidato, ¿no? Lo que el candidato muchas veces no puede decir de un lado y de otro, lo digo. Lo dice un experto o lo puede decir un funcionario del Frente para la Victoria y no el propio candidato. Ahora, si viene una opción conservadora con Mauricio Macri, una opción de liberar las importaciones, una opción de repensar si la asignación universal por hijo o en todo caso... Conservador sería seguir como estamos, eso sería bueno, ser pero conservador desde el punto de vista económico y socialmente. No, absolutamente no. Y a ver, y no es que estamos inventando algo. Mauricio, todos sabemos, no es ningún tonto. Y las políticas que ha hecho bien este gobierno, por supuesto que se van a continuar y además se van a tratar de mejorar y además se pueden mejorar y hay muchas ideas de cómo se pueden mejorar. No se va a quitar nada, no se va a quitar nada de aquello logrado, porque estamos hablando de la ciudadanía, ¿no? Acá no estamos hablando de que esto es un Unión Colón, un partido de fútbol, no, acá estamos hablando de la gente y que la política tiene una función social que tiene que ver con hacer el bien para que le llegue a la gente. Pero hoy, actualmente, después
de todo lo que ha pasado en términos de modos y de formas, que la gente se ha cansado. Mucha gente está cansada de esas formas, y si a eso le sumás cuestiones como la que hablábamos recién, que tienen que ver con la inflación, o que tienen que ver con la inseguridad, o que tienen que ver con un montón de cosas que hoy desde el Estado no se resuelven, la gente tiene ganas de cambiar. Tiene ganas de cambiar, y está bien, porque después de... Si estamos realmente en un país democrático y pensamos que la democracia es lo mejor, la alternancia es buena, y después de 12 años que nos ha gobernado no un mismo color político, sino un matrimonio, me parece que le va a hacer bien a la Argentina darse la oportunidad de cambiar, y Mauricio ha demostrado que todas esas cosas que dicen que va a hacer, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no lo hizo. No lo hizo en la educación. De hecho, en la educación ha mejorado increíblemente lo que es la educación. Las computadoras te la dan desde primer grado, y tienen internet no en la escuela, desde la villa, y tienen inglés desde primer grado en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ha mejorado sustancialmente en un montón de aspectos lo que son las políticas sociales dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Ha demostrado que hasta en un montón de aspectos las prefieren a las de la nación. Pero, la gente que los pero aparecen tipos que públicamente te dicen las paritarias es un pensamiento fascista. No, eso yo primero te da vergüenza. No lo escuché, no sé quién lo dijo. Expert, hoy lo reivindicó en su Twitter. Pero Expert, yo no lo tengo. Bueno, pero es un economista que abreva en el espacio de Mauricio Macri, Tomás. Lo que yo lo que te digo de las paritarias, y te lo repito, es las paritarias van a continuar en tanto y en cuanto haya inflación. En cuanto podamos reducir la inflación, no va a ser necesaria las paritarias. Matías, acá decía recién Tomás algo interesante, por lo menos para mí. Hubo también un modo de hacer política que a cierta gente no... Vos lo consultás con tus amigos en cualquier ámbito. Hay una forma de decir que muchas veces suena mal o es mal recibido. ¿Puede ser una explicación, una cuota, un porcentaje de la explicación a la derrota del Frente para la Victoria, esas formas, o pensás que se equivocaron en otros aspectos? Creo que hubo una sobreactuación a nivel de la discusión, no de la discusión pública, de la discusión de la opinión publicada sobredimensionando la cuestión de las formas por sobre el fondo, digamos, sobre los contenidos concretos. Acá la realidad es que hay una visión liberal que piensa que la sociedad tiene que organizarse a partir del ánimo de lucro y que piensa que los individuos compitiendo entre sí bajo las reglas de mercado con la no intervención del Estado van a generar algún nivel de asignación eficiente de los recursos. La historia ha demostrado que eso lleva al colapso y al retroceso de los sectores populares y lleva a las crisis, porque los mercados no se autorregulan. Hace muy poquito, en 2007, la crisis de las hipotecas subprime demostró que el sistema financiero, liberado a sus pulsiones primarias, genera su propia destrucción, genera crisis, y de eso todavía al mundo le está costando salir. Con lo cual, esa visión del liberalismo, que es permanente, no se condice con la realidad que los argentinos necesitan. Del otro lado hay otro proyecto político que implicó, por ejemplo, recomposiciones para los trabajadores, la recomposición de un consumo interno, niveles de industrialización que permitieron que el consumo interno generara empleo, con todas las deficiencias que tiene la economía argentina por el estrangulamiento que cíclicamente sufre, la balanza externa, porque necesita bienes de capital para seguir reindustrializándose, esto lo sabe, está en los manuales. Pero ese otro modelo es el que genera mayores niveles de empleo, mayores niveles de inclusión, y que ha permitido recomponer, y hay que seguir recomponiendo, sobre todo a los que menos tienen. Es otra visión, y esto no significa ser maniqueísta, pero no se puede, es una cuestión de la lógica aristotélica, no se puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. No se puede decir que voy a continuar lo bueno cuando no se votó la asignación universal por hijo, no se votó la estatización del CES, no se votó la estatización de YPF, la de aerolíneas, no se votó el matrimonio igualitario, no se votó la
gratuidad de la universidad Bueno, pública. ahí hay varias mentiras, porque no es que no, algunas se votaron y otras no. No. O sea, partimos de la base Sí, de que las se que no estás ausentaron. diciendo. No. En algunos casos. Con respecto a los eh, puntos que acabo de mencionar, en ningún momento dije ninguna mentira de ningún ¿sí? tipo. No. ¿Matrimonio igualitario? Sí se votó. No. ¿Cómo que no? Es más, ¿Votó Sí, el sí, PRO a favor del matrimonio No, no. igualitario? Se dio no, libertad de acción y hubo, hasta me animaría a decirte que una buena parte del bloque del PRO votó a favor. Entonces, pero déjame- Y las pero asignaciones déjame- universales también, de pero hecho, déjame fue terminar, una- fue déjame una terminar. idea de Elisa Carrió. pero déjame terminar la idea. Entonces, hay dos visiones, no de la coyuntura política económica argentina, hay dos visiones del mundo que se ponen en juego. Francisco dijo, creo que en estos días, hay dos modelos, el de la inclusión y el de la exclusión. Y yo no creo que el Papa sea una persona que está intentando sentar la grieta en la sociedad global. Me parece que no. Que tiene que ver con que hay cosas que se condicen con la dignidad y la naturaleza humana y otras que no se condicen. Liberar el mercado a las fuerzas de los agentes externos en la Argentina para permitir que vuelvan a hacer lo que quieran, fugar dólares, desindustrializar, devaluar, quitar las paritarias que, repito, no son una consecuencia de la inflación, son un elemento que creo que está planteada desde la Rerum Novarum, o sea, que tiene que ver con el derecho natural de los laburantes, sentarse con su patrón a negociar condiciones salariales, condiciones de trabajo. Me parece que es una cuestión elemental. Yo entiendo que para ellos sea la consecuencia de los números de la macroeconomía. Para nosotros son derechos humanos fundamentales. Ahí está la diferencia de visión, digamos. Bueno, es entendible. Lo que creo es que son dos visiones que, bueno, que se van a poner a confrontar. Es como que te dicen, digamos, o sea, dice fuga de capitales, devaluación. Y en realidad es uno lo que ha visto durante todos estos últimos años. La fuga de capitales, hoy vemos un banco central que le queda cada vez menos, nadie sabe exactamente cuánto es lo que queda. Vemos que Están publicadas, objetivamente, se puede. sí, pero no se sabe a ciencia cierta si son papelitos o si está el dinero real. Lo que sí está claro es que han disminuido muchísimo en los últimos 7 años, del año 2007 a esta parte. De hecho, cuando Cristina asume su Pero primer ustedes saben lo que gobierno, significa el abrir el dólar cepo estaba para la por reserva. 17 y hoy está 16. ¿Quién hizo la No, devaluación? el dólar no está a 16, ¿Cuánto está el dólar? 9.50. 9.50 está. ¿Y dónde lo conseguís a 9.50? No, yo no compro dólares, no sé, pero el dólar oficial está a ¿Dónde lo conseguís a 9.50. 9.50? ¿Qué compras a un dólar 9.50? Todos La los gente pre- que está, o sea, que está del otro lado sabe, vive en la calle. O sea, nosotros no hace falta que le Digamos. digamos nada. Si hay algo que estas últimas elecciones demostró, y me parece que es uno de los grandes pasos que dio la Argentina, es que la ciudadanía en su conjunto se dio cuenta de que el poder está en el pueblo. Está en el pueblo cuando decide. Volvió a confiar en que tienen el poder a la hora de votar. Y eso está buenísimo. Ese es el gran paso, independientemente de quién gane y todo, que la ciudadanía haya recuperado el entusiasmo de decir, yo puedo elegir quién me gobierna. Es algo No, el poder del pueblo no había está en el estado voto. perdiendo. Bueno, pero gran parte sí. Sí, gran parte sí, pero bueno, es ahí confrontan las visiones entre los que entienden una democracia liberal que se reduce al voto cada 4 años, los que entienden una participación mucho Seguro. más orgánica, mucho más social, mucho más directa, Seguro. y con organizaciones que participan del diálogo de la democracia como los Pero sindicatos. el hecho del voto es, Pero el voto, tal vez claro que es, sí, es que es una una cuota condición, más grande, claro. una condición. Claro Pero, que sí. a ver, la democracia Ahora- igual a veces la pensamos como si fuese nuestro sistema de gobierno. Y en realidad es nuestro sistema, o el modo en que nosotros elegimos a nuestros gobernantes y que lo ejercemos solamente en el momento que votamos los ciudadanos. El resto somos un sistema de gobierno republicano que tiene que ver con una división de poderes que hace mucho que no se respeta. Sí, sí, sí. Y donde escuchamos hablar de congresos escribanía, de jueces amigos del poder, de como que tratan de ejercer el poder absoluto. Y eso no es una república. Una república es un gobierno donde los poderes se equilibran, se contrapesan entre sí, en pos de mejorarle la calidad de vida de los ciudadanos. Y está bien, veíamos el problema de las cuestiones de las formas y qué sé yo, donde la gente por ahí se estaba empezando a cansar de que te digan qué es lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, que más una suerte de maltrato para algunos cuando que toman el poncho en ese sentido.
Pero también hay cuestiones de fondo que no han sido resueltas. Y a la clara está, nosotros acá hacemos 15 cuadras y hay cuestiones de fondo que no están resueltas. O el puente Santo Tomé, que nosotros como provincia nos comprometimos a terminar la ruta 19 y nos iban a hacer el puente Santo Tomé y ni cerca estamos de eso. La inseguridad que hay, unas fronteras que son un colador, el narcotráfico instalado como tema de la sociedad santafesina y argentina. Me parece que no necesitamos mejorar y cambiar todo esto. Matías, es una pregunta difícil porque nadie la pueda responder con contundencia, porque nadie puede estar metido en la cabeza de millones de personas, pero ¿por qué si la continuidad del modelo representa la continuidad de los derechos adquiridos, que fueron un montón, que ciertamente se los vamos a reconocer todos, incluso hasta Tomás, incluso lo reconoció Macri en ciertas apariciones públicas? ¿Por qué si esa continuidad que representa, por ejemplo, desde poner derechos donde antes no los había, como el matrimonio igualitario, recuperar la discusión de las paritarias, restatizar el sistema previsional solidario, resulta ser tal vez la mejor continuidad de todas? ¿Por qué en ese contexto Mauricio Macri dio este batacazo? ¿Por qué el PRO, con su alianza con los radicales y la coalición cívica, ha triunfado en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es la provincia de Scioli? Está muy cerca tal vez de quedarse con el control político del país. ¿Qué ha pasado entonces? Me parece que hubo errores internos atinentes a la coordinación del armado electoral, quiero decir, que se pudieron haber mejorado. La performance que se tuvo en la provincia de Buenos Aires no fue la mejor. Digamos, hay cuestiones internas de la organización política electoral y después hay temas para analizar de cuáles son los elementos que pone en juego un proyecto político de carácter popular a la hora de explicarle al vecino casa por casa y uno a uno cuál es la realidad, digamos. Pero lo que pasa es que el vecino vive su realidad. Sí, si el vecino no tiene laburo y tiene la asignación universal por hijo, está viviendo una realidad mejor a cuando no la tenía. Sí. Si el vecino ha discutido 3.500 convenios colectivos de trabajo en 12 años, el laburante tiene una realidad que antes no la tuvo, digamos. No sé si es tan necesario explicar las bondades del Bueno, del me modelo. quedo, iba a eso, justamente me adelantaste una síntesis, y es bueno lo que planteás. El vecino constata en el día a día, en la realidad simple y práctica, que su vida ha mejorado. Evidentemente juegan otros factores que hacen que el vecino de a pie, el que de la clase media se transformó en laburante, el laburante que pasó a una clase media que progresó, el tipo que sacó el cuello y compró un autito, que tiene un Procrear, que manda al hijo a la universidad, que tiene paritaria. Evidentemente hay factores que juegan a nivel de la opinión pública que hacen que ese tipo pueda elegir opciones que vayan en contra de sus propios intereses. Claro, te digo también, pero no hay manera de que Macri haya rendido también electoralmente sin que un nicho grande de los sectores populares lo haya votado. No, claro, por eso digo, objetivamente hay gente que, habiendo mejorado sus condiciones de vida, material, simbólica, de acceso a bienes culturales, etcétera, etcétera, han hecho que vote contra sí mismo. Eso es para un análisis, digamos. ¿Qué pasa, qué cosa buena va a pasar con Macri el 11 de diciembre si gana? ¿Y qué va a pasar? No lo podemos plantear como algo malo tampoco, porque me parece que son dos personas a la altura de las circunstancias. Si Scioli el 11 de diciembre asume, ¿pensamos por Macri o pensamos por Scioli, por donde quieras? Bueno, voy a tomar un poquito lo de la acción, lo de la asignación universal. Brevemente, porque ya estamos redondeando. Dale. Algo que se va a modificar de la asignación universal va a ser la condición de que si vos trabajás o sos monotributista de las categorías más bajas, no se te va a quitar. Porque además esa circunstancia enfrentó a nuestra sociedad, a los argentinos, entre los que trabajaban y los que cobraban un plan y no trabajaban. Y esa división nos hizo muy mal porque había mucha pelea y mucha bronca. Y uno vos lo ves en la sociedad, pero ¿cómo va a cobrar el plan si no trabaja? Y qué sé yo. Y del otro lado también está la misma bronca, pero este tiene servicios y qué sé yo, y yo no tengo.
Entonces, esa brecha hay que terminarla y hay que unir a los argentinos. Como una pequeña medida, como esta que te estoy planteando, va a mejorar eso. El plan Primer Empleo, donde no se le va a cobrar ningún tipo de impuestos a los trabajadores, a los que recién estamos arrancando en la vida laboral. Y además, otro dato de color, es que no se le va a cobrar aportes y contribuciones al empleador por los primeros 5 años. Y eso va a ser un gran incentivo para un montón de gente, para que tiene su pyme, su negocio, su fábrica, etcétera, contrate gente. Estamos pensando realmente en trabajo, en infraestructura. Está bien, pero se me ocurre pensar, Tomás, que si liberás la importación, tal vez desaparece. ¿Por qué liberás la importación? ¿Quién dice que vamos a liberar la importación? Escucho de los economistas de... No, a ver, lo que sí tenés que hacer, un poco la tenés que liberar en el sentido de tus insumos, porque tampoco podés parar tu producción por falta de insumos, porque nuestra matriz productiva necesita de una cantidad de insumos que son importados. ¿Qué pasa si Scioli el 11 de diciembre tira el bastón? Ahí tienes quien te va a dar No, pero quiero saber tu opinión. No, yo no sé lo que va a hacer Scioli. No lo sé. Ojalá que cambie las cosas. Ojalá que cambie las cosas porque la ciudadanía está reclamando un cambio. Al revés, empiezo como Matías. ¿Qué pasa si Macri gana el 11 de diciembre? El 11 de diciembre asume. Si Macri gana, con toda la buena fe del mundo que hay que otorgarle, va a pasar lo que sus economistas dicen que va a pasar. Si Macri gana, va a pasar lo que dice Melconian. Se va a perder el poder adquisitivo del salario en un 60% por la devaluación que proponen. Si Macri gana, va a pasar con los trabajadores lo que dice Spert. No van a tener paritarias para negociar sus condiciones de trabajo y sus condiciones salariales. Si Macri gana, va a pasar lo que dice Frigerio. Vamos a recurrir al financiamiento internacional externo con todas las condicionalidades que sabemos que implican ese tipo de créditos, que tienen, entre otras cosas, como condición el recorte en educación, el recorte en salud. Van a volver los planes, porque la asignación universal por hijo no es un plan, es un derecho universal del niño. Los planes, quiero recordar, eran consecuencia de los créditos internacionales de Banco Mundial y FMI, que empezaron en los 90 con este tipo de políticas de endeudamiento. Así que van a volver los planes focalizados como forma de pauperización. Si Macri gana, va a pasar lo que dicen los economistas de Macri que va a pasar. Si gana Scioli, lo que vamos a intentar es corregir lo que haya que corregir y cambiar para bien lo que haya que cambiar para bien. Esto es seguir una política de consumo interno, de industrialización, de altos niveles de salario para poder acompañar el crecimiento de la familia argentina, de defensa de la institucionalidad de los sectores que más necesitan, de defensa de las economías regionales, que es una materia pendiente en la Argentina, de federalización de una población del territorio, todo un conjunto de deudas de un país que es una historia joven y que hay que seguir manteniendo un rumbo. Lo que sí va a cambiar, y esperamos que cambie, nosotros queremos que cambie, es que por primera vez se pueda mantener un rumbo y no se imponga un candidato por fuerza de los sectores dominantes. Eso sí, o sea, el pueblo. Bueno, hoy dominan el pueblo. Hoy el voto va a estar en el pueblo. Igualmente el poder formal vino eligiendo el candidato de hace 12 años, Matías. Sí, ¿no? sí, el formal eligió, sí. Néstor eligió a Cristina. Vos sabés que hay uno formal y uno fáctico. Está bien, pero bueno, el poder formal no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Gracias a los dos por haber venido. De verdad, muchas gracias por discutir de política que nos gusta mucho aquí, en Zona Crítica y con dos referentes locales de primer nivel. Muchas gracias. Antes de la pausa, querido Gastón, los invitamos a todos al rancho en Boulevard Pellegrini al 3200, además el rancho Delivery, desde hace un tiempo, con todas las opciones para que puedas llamar por teléfono y pedir tu pedido a domicilio. Si no, si querés disfrutar de las exquisiteces en el lugar, al 3272 de Boulevard Pellegrini, el rancho, vas a pasar un buen momento.